Ahora vamos a cambiar totalmente de mirada. Hasta ahora hemos estado viendo la inteligencia artificial desde fuera y ahora, ¿qué necesitas? Pues mira, mientras te lo va instalando. Pues como decía, hemos estado viendo la inteligencia artificial desde fuera, ahora la vamos a ver desde dentro. Tenemos varios artistas, tres creadores que nos van a explicar desde su práctica cómo trabajan con la inteligencia artificial, cómo la cuestionan y cómo la rehacen. El primero, hoy se me está estropeando esto. El primero es Marcel Piebarba, que es miembro de Taller Estampa, un colectivo de programadores, realizadores e investigadores con base en Barcelona. Su práctica se basa en una aproximación crítica y arqueológica a las tecnologías audiovisuales y digitales. Desde 2017 ha centrado su trabajo en los usos e ideologías de la inteligencia artificial, un interés que comenzó con un proyecto programáticamente titulado El mal alumno, Pedagogía crítica para inteligencias artificiales, al que siguieron más de 20 investigaciones, instalaciones, performances y películas que pueden consultarse en la web tallerestampa.com. Ahora, mientras prepara... Vale, solucionados los problemas. Hola. Bueno, como ya habéis oído, yo soy miembro de un colectivo que se llama Estampa. La presentación que he preparado hoy se titula Las fisuras de la IA y supongo que pronto descubriréis por qué tiene este título, pero básicamente se trata de que os pueda mostrar algunos proyectos que hemos realizado como colectivo en estos últimos años. Esta es una definición del colectivo. Decimos que somos un colectivo, como han dicho ya, pero de realizadores, programadores e investigadores que trabajamos en este ámbito de lo que nosotros llamamos el audiovisual experimental y los entornos digitales. Pero en los últimos años nos hemos sobre todo concentrado en esta aproximación crítica a la inteligencia artificial y sobre todo a lo que nosotros llamamos las ideologías y los usos de la inteligencia artificial. Nuestro colectivo tiene dos patas. Una pata es la del diseño, la de proyectos de encargo relacionados con el mundo del diseño, y la otra, que es la que seguramente ahora tenemos más explotada, es la que tiene que ver con encargos en el ámbito de las artes visuales, es decir, proyectos de artes visuales propios que presentamos o que se exponen o bien en museos o en convocatorias de artes visuales.
Y aunque esta charla va a estar concentrada en el ámbito, concentrada o va a apuntar hacia el ámbito del diseño, porque es lo que me toca hoy aquí, voy a empezar con el ámbito de las artes visuales, porque no puedo explicar lo que hemos realizado en el ámbito del diseño sin explicar cómo entramos en este mundo a través del ámbito de las artes visuales. Esto es una lista de algunos de los proyectos que hemos realizado en los últimos años en el ámbito de las artes visuales. Y en la columna que tenéis a la derecha veis el tipo de modelos de tecnologías de inteligencia artificial que hemos usado. Lo tenemos ordenado así, no tanto por un motivo fetichista, sino más bien porque todos nuestros proyectos son proyectos reflexivos acerca de las propias herramientas. Es decir, para nosotros es muy importante mencionar qué tipo de herramientas hemos usado en ese proyecto, porque en general esos proyectos hablan también de una forma como tautológica de estos modelos y estas herramientas. Bueno, el primero de los proyectos que también ya se ha mencionado en la presentación es el Mal Alumno, Pedagogía Crítica para Inteligencia Artificial, que realizamos dentro de la convocatoria de BCN Producció de la Capella, dentro de la modalidad de investigación, es decir, no era un proyecto de producción artística, sino de investigación. Y empezamos a usar una serie de redes neuronales, casi todas relacionadas con la visión artificial. La que veis ahora en pantalla es una red que ha salido también antes en la web de Database, que se llamaba YOLO 9000. YOLO 9000. Claro, aquí no tengo sonido, tendréis que escucharlo desde aquí, pero da igual. ¿Sí? Bueno, si no es igual, no es importante. Este es un primer experimento que hicimos, que es jugando con la salida gráfica de estas herramientas. Nosotros nos descargamos estas redes neuronales, que es una forma de mencionar ese tipo de tecnologías de inteligencia artificial, las instalamos en un ordenador con una tarjeta gráfica potente y trabajamos el código para conseguir nuevos resultados. El primer resultado que buscamos es ver cómo podíamos distorsionar la salida gráfica, cómo podíamos jugar, por ejemplo, en ocultar justamente aquello que la inteligencia artificial detectaba, o viceversa, o simplemente jugar con suprimir las etiquetas, las palabras que acompañaban las detecciones y jugar solo con los colores asociados a estas etiquetas. Otros experimentos que hicimos tenían que ver con una cosa que nosotros de alguna forma explicamos así, que es que estas herramientas no son asertivas, ¿no? Es decir, a diferencia de lo que nos quieren hacer pensar, que nos dicen, bueno, la inteligencia artificial tiene una fiabilidad muy contrastada, nosotros lo que podemos decir es que no, que estas inteligencias artificiales dudan constantemente de lo que dicen. Y después también de lo absurdo que puede ser, por ejemplo, querer etiquetar lo que es diverso, como por ejemplo las personas humanas. Etiquetar lo diverso es un ejercicio que la inteligencia artificial intenta hacer y en el que fracasa constantemente. Y seguramente en el fracaso también hay una oportunidad interesante que tiene que ver con estas fisuras de la inteligencia artificial que nosotros hemos mencionado. Pero como veis aquí, bueno, esta es una película muy conocida de Orson Welles, ¿no? La Dama de Shanghái, y esa escena famosa también de la película, pasada por una red de visión artificial que es YOLO 9000, y lo que vemos es que básicamente la red neuronal lo que intenta es etiquetar, y la etiqueta en la diversidad y en la confusión, ¿no? Otras películas, veis que siempre cogemos un poco, un repositorio de películas conocidas. Este es muy conocido también, de Chantal Akerman, la famosa película de Jeanne Dielman, 23, y esta es también una escena muy, muy famosa, ¿no? Donde vemos a la protagonista hacer una tortilla. Y aquí lo que hacemos es trabajar con lo que llamamos el umbral de confianza, ¿no? Que es el porcentaje de seguridad a partir del cual esta red neuronal asigna una detección, una identificación. Bueno, ahora es algo que en ese momento no existían, en 2017 no existían redes neuronales que se pudieran usar directamente con una interficie, sino que se tenía que hacer mediante el código, tocando el código Python. Y aquí simplemente nosotros desconocíamos que había una cosa llamada umbral de confianza, y aquí lo que jugamos simplemente es a cambiar el umbral de confianza. Y nos dimos cuenta básicamente que
que de alguna forma, si nosotros le bajábamos el umbral de confianza, la inteligencia artificial encontraba cosas en todas partes, incluso en cada uno de los píxeles. Y la imagen se convertía en esta especie de imagen opaca, ¿sí?, tapada de alguna forma por todas las detecciones y etiquetas que suministraba la inteligencia artificial. De alguna forma a nosotros nos parecía que era una buena muestra de esta imagen contemporánea en la que cada vez parece que el aire es más espeso y ese aire está lleno, ¿no?, de datos. Otra cosa que hicimos también es jugar con los entrenamientos. Las anteriores propuestas eran redes neuronales ya entrenadas con 9.000 conceptos, es YOLO 9.000. Aquí lo que hicimos es entrenar una red YOLO también, pero la entrenamos nosotros desde cero, suministrándole imágenes de las obras de John Fontcuberta y Cindy Sherman, que como sabéis son obras en las que se juega con el concepto de identidad y en las que aparecen muchas veces los autores y autoras disfrazados, por decirlo de una forma, de otros personajes. Con lo cual aquí había dos confusiones claras. Primero, es imposible entrenar un dataset con estas imágenes, y después pasaba que si además le suministras una escena como esta, que es un plano secuencia de Japón de principios del siglo XIX, aún parece más absurdo que encuentre a Cindy Sherman y a Fontcuberta, ¿no? Pero lo cierto es que lo encuentra. Y esto es otra de las cosas interesantes de estas redes, y es otra de las fisuras, que es que estas redes, nosotros decimos, son expertas compulsivas. No es que encuentran aquello que quieres o que quieran encontrar las redes, sino que encuentran lo que tú quieres que encuentren. Si tú les enseñas a ver Fontcuberta, obsesivamente van a buscar Fontcuberta. Y te van a decir que Fontcuberta es cualquier de estos personajes, por ejemplo, que aparecen aquí. Si le bajáramos otra vez el umbral de confianza, vería Fontcubertas y Cindy Sherman por todos lados. ¿Sí? ¿Vale? Bueno, otro proyecto que hicimos, en este caso para Tabacalera de Donosti, lo he escogido, entre otras cosas, porque el título del proyecto era Imágenes huéspedes, pero el subtítulo era también Parasitología de las imágenes y otras simbiosis, es decir, que encaja muy bien también con el título de estas charlas. Y es un ejercicio muy simple, es un ejercicio simplemente de descubrir de alguna forma lo que nosotros llamamos el grosor de las imágenes contemporáneas. La imagen contemporánea en la actualidad, la que generan las cámaras y las cámaras de fotografías y las cámaras de vídeo que tenemos a nuestro alcance, tienen un grosor, y este grosor está hecho de una serie de capas de detecciones, sí, que como parásitos de alguna forma se adhieren a la imagen, ¿no? Y a nosotros nos parece interesante como de alguna forma hablar de este grosor. Lo que estáis viendo ahora en pantalla es unas imágenes filmadas en Donosti y simplemente pasadas por 3 redes neuronales. A la parte de arriba tenéis una red neuronal de segmentación, como las que se usan los coches automáticos para conducir y navegar por las diferentes carreteras y calles. La que tenéis a su lado detecta postura y por lo tanto ve a las personas caminando. La que tenéis a la parte inferior izquierda detecta o infiere profundidad en las imágenes, intenta descubrir cuál es la profundidad en una imagen, y la última es la que ya hemos visto anteriormente, que es la de reconocimiento de objetos, que etiqueta aquello que ve con una palabra, ¿no? Esto es interesante, entre otras cosas, para explicar algo que, aunque parece lógico y evidente, yo creo que es importante para entender la imagen contemporánea actual y, entre otras cosas, el vídeo y la fotografía. Si bien las cámaras de fotografía y de vídeo miran al mundo, la inteligencia artificial no mira al mundo, mira a las imágenes del mundo. Y esto es importante porque cambia, digamos, el paradigma de lo que nosotros entendemos por una forma de visión artificial. Y tiene que ver también con algo que ya dijo Trevor Paglen, el artista, y que tituló en un artículo, las máquinas nos están mirando, ¿no? Las máquinas de fotografía ya no sirven solo para mirar el mundo y fotografiarlo, sino que nos están mirando nosotros mismos, e incluso establecen una especie de diálogo, una especie de soliloquio entre ellas, que está, digamos, exento, digamos, de nuestras proposiciones. Otro proyecto que os quiero enseñar, aún en el ámbito artístico, es Not Safe for Work. Esta es una
una inteligencia artificial generadora de imágenes anterior a la aparición del GPT-3 y de Stable Diffusion y de Midjourney, que se hacía con un tipo de redes que se llaman GAN, adversarias, también la entrenamos nosotros. No sé si podéis llegar a verlo, pero las imágenes que hemos suministrado para hacer el dataset de este entrenamiento son imágenes de fotogramas de películas pornográficas. Y lo que veis aquí es lo que se llama un espacio latente, es decir, todas las imágenes que la inteligencia artificial generadora de imágenes generó para entender y para poder generar otras imágenes pornográficas. Y lo que veis aquí es simplemente un recorrido por este espacio latente. Lo que nos interesa de esta imagen, es que no es imitativa, sino que es propositiva. Y nosotros esto nos interesa mucho. Entendemos que si la inteligencia artificial lo que tiene que hacer es imitar lo que ya hemos hecho a las personas humanas, tiene poco interés. Por eso tiene poco interés también discutir si la inteligencia artificial ya es creativa porque sabe copiar a Rembrandt. No, sabe copiar a Rembrandt, pero no es un artista. Sino más bien si podemos con ellas proponer nuevas imágenes que de alguna forma nos indiquen nuevos caminos de pensar en las imágenes y cómo podemos trabajar con ellas. Una anécdota interesante de este proyecto es que cuando lo subimos dentro de nuestra ingenuidad a nuestras redes sociales, pues evidentemente nos lo bloqueó. Porque claro, para Instagram y para Twitter, que usan también redes neuronales para detectar este tipo de imágenes, esto era porno duro, ¿no? O sea, como algo bestia. Proyectos ya más de entrecamino entre proyectos de artes visuales y proyectos de diseño, como este encargo que nos hicieron que nos encargó el comisario Juan Insúa para la exposición Marte de CCB, nos pidió que hiciéramos con inteligencia artificial generadora de imágenes. Repito que esto aún no existía DALL-E ni Stable Diffusion, ninguna de estas redes neuronales, sino que teníamos que entrenar nosotras. Nos pidió que entrenáramos una inteligencia artificial o que hiciéramos algo en inteligencia artificial acerca de lo marciano, ¿no? Y entonces decidimos entrenar una red neuronal de generación de imágenes con ilustraciones antiguas de todo ese tipo de animales y plantas que forman parte del imaginario marciano humano, cactus, pulpos y estas cosas. Esto es un poco un mosaico de algunas de las ilustraciones que usamos, ordenadas también con una inteligencia artificial, que las ordenaba según criterios estrictamente formales, claro. Sí, nos juntaba ahí los cactus. Y estos son algunos resultados. Bueno, había una triple proyección donde veíamos posibles marcianos pensados por una inteligencia artificial que había aprendido a generar imágenes a partir de ilustraciones humanas sobre algas, cefalópodos, insectos, etc., ¿no? Bueno, otro proyecto que se escapa un poco de lo que os quería mostrar hoy, pero yo creo que es importante porque si no dejaríamos de lado algo que hemos trabajado bastante, es este proyecto que se llama Auspicios, en que este caso lo realizamos para la convocatoria UNSIP del Prat, de Llobregat, en la modalidad de proyectos deslocalizados. Lo que hicimos aquí es lo que llamamos un oráculo contemporáneo. Lo que hicimos en concreto es un artilugio que no miraba al cielo sino para ver pájaros, como hacían los antiguos oráculos arcaicos, sino que lo que hacía era mirar al cielo para monitorizar el tránsito de aviones. Como sabéis, en el Prat pues tenemos el aeropuerto al lado y entonces hay muchos aviones. Conseguimos un artilugio que lo que hace es detectar la señal de los aviones y conseguimos también discriminar lo que eran las señales de aviones especiales, que nosotros consideramos que eran, por ejemplo, aviones militares, aviones privados y otro tipo de aviones no comerciales. Entonces, cuando el oráculo, por decirlo de una forma, ¿no?, detecta un avión extraño, envía una señal a la pantalla LED que veis y la pantalla LED proyecta una predicción. Y esta predicción está hecha con una inteligencia artificial generadora de textos. Otra vez, esto es 2019, aquí no había ni GPT-3 ni nada. Había de hecho GPT-2, pero GPT-2 no se podía usar
con internet, sino que se tenía que bajar. Nosotros nos la habíamos bajado, la habíamos instalado y la habíamos entrenado. Es decir, estaba vacía como para poderse entrenar. Y la entrenamos en este caso en contextos macroeconómicos del Banco de España y textos de horóscopos de diarios. Entonces empezó a hacer frases como, pues hoy tendrás un IRPF sensible, estas cosas. Y bueno, este es el proyecto. La idea es un poco, otra vez, desmitificar los discursos que acompañan estas tecnologías, que a veces sirven para justificar discursos interesados, por ejemplo, en el ámbito de la economía, como diciendo, bueno, si lo ha dicho una inteligencia artificial que es totalmente objetiva, lo cual evidentemente es totalmente falso, y totalmente fiable, lo cual también es falso, pues para un poco rebatir estos discursos, jugamos con esta idea de asimilar, ¿no?, la inteligencia artificial con un oráculo griego arcaico que, en este caso, pues detecta aviones y nos suministra predicciones. Estas son algunas de las predicciones que hacía. Y ¿no?, buscar el repunte. Y este es un pequeño ejemplo de una detección. Lo primero que sale es el número del avión detectado, porque puedes detectar... Esto no es ilegal, ¿eh? Se puede coger los números de aviones. Y esto es una de las frases. Que es esto, ¿no? Bueno, y se repite 2 veces para... Es muy emocionante cuando sales, hostia, está pasando algo aquí, no sé. Bueno, y esto es un poco, para ponerlo en contexto, yo creo que no se puede explicar nuestra práctica en el diseño sin explicar nuestra práctica en el ámbito de las artes visuales, pero ahora os voy a poner otros ejemplos más del ámbito del diseño, un poco más rápidamente. La imagen que veis, bueno, aquí lo que estoy jugando es simplemente con nuestra web, que tiene dos apartados, uno es de colectivo artístico y el otro es de estudio, y lo que es importante es un diseño que en este caso es un poco trampa porque es el diseño que hicimos del libreto que acompañaba nuestra investigación cuando hicimos el proyecto del mal alumno, pedagogía crítica para inteligencias artificiales, que fue un poco el proyecto fundacional de toda esta línea de trabajo que os estamos mostrando. Una forma de aplicarla, por ejemplo, ha sido en videoclips. Este es un pequeño ejemplo, jugando con la inteligencia artificial que infiere profundidad de las imágenes. Puedes coger fotogramas, distorsionarlos y darles volumen en programas de 3D. Jugando otra vez con la fisura. O esto es lo que a nosotros nos gusta usar, ¿no? Es decir, no con la imagen perfecta, sino más bien con esta cosa amorfa, ¿no?, que nos proporciona una imagen tridimensional más o menos bien detectada, ¿no? Aquí hay películas de Agnès Varda y de todo, pues pasadas por esta inteligencia artificial. O un otro videoclip, o estas son las carátulas para el Festival Punto de Vista, y también otra vez es una imagen estereoscópica, que después también está detectada con una inteligencia artificial que infiere profundidad y te suministra esta extraña distorsión de las formas, ¿no?, que yo creo que es interesante y que es la que a nosotros nos gusta, ¿no? O este videoclip que quizás algunos de aquí conocen, que es un videoclip, digamos, rastreado por todo tipo de inteligencias artificiales, de postura, de detección, de segmentación, y en el que suceden cosas también interesantes como, pues bueno, detecta personas y un sports ball, que es el micro, ¿no? Bueno, todas estas cosas son las que a nosotros nos interesan. La detección también del etiquetado, que es algo que descubrimos ya en el primer proyecto, que tiene que ver también, por ejemplo, con algo que se ha mostrado ya hoy antes, que es estos datasets que se generaron en un principio con ImageNet, que venía de relacionado también con otro dataset de palabras que es WordNet, que es un sistema, digamos, de conexión de palabras por sinonimia y que incurre constantemente en este tipo de paradojas que a veces son divertidas, a veces son peligrosas, que es en pensar que todas las imágenes se pueden asociar directamente con una palabra, ¿no?
o fácilmente con una palabra, porque, bueno, claro, podemos decir vaso, pero si tenemos que hacer un dataset de malas personas, ahí incurrimos en cuestiones morales y muy peligrosas, ¿no? Entonces, estos juegos sirven para desenmascarar estos tipos de discursos, pero también sirven para descubrir que en estas fisuras hay elementos evocativos que también son muy interesantes. Cuando la máquina se equivoca para la gran industria, pero no tiene por qué equivocarse para nosotros. Es decir, lo que la gran industria de la inteligencia artificial descarta puede ser muy útil para nosotros. Aquello que evoca una etiqueta mal puesta puede ser más interesante que una buena detección para la gran industria de la monitorización de los aeropuertos, por ejemplo, ¿no? Por último, y ya es el último proyecto que os quiero enseñar, pensaba que no podría enseñarlos todos, me he tomado un café y hacía tiempo que no lo tomaba y os enseño este proyecto que es como el que os puedo mostrar más ampliamente, de diseño gráfico, que es también de los últimos que hemos hecho, que era para la imagen de la carátula, del vídeo de carátula y del póster de un festival de cine hecho con inteligencia artificial que se ha hecho este año a través de la Pompeu Fabra y el SONA y otra serie de colectivos e instituciones. Bueno, nos encargaron, sabían nuestro trabajo, tanto en el ámbito de las artes visuales como en el del diseño gráfico, nos encargaron hacer la imagen. Y bueno, os enseño un poco para que veáis un poco el transcurso también de este tipo de trabajos, que a veces es un poco diferente de cómo la usan ciertos estudios, entre otras cosas porque nosotros nunca hemos usado o nunca usamos redes ya entrenadas, es decir, yo era uno de los que ha levantado la mano cuando has dicho 3, pues bueno, uno era yo. Nosotros descargamos las redes de nuestros ordenadores y las entrenamos con nuestras imágenes. Y aquí nos dijeron, bueno, vamos a... ¿Qué podríais hacer? Y lo primero pensamos, bueno, vamos a intentar entrenar una red para hacer el póster, ¿no? Con muchos pósters de cine, ¿no? De cine, muchos pósters, a ver qué sucede. Y esto es un poco la evolución de lo que podría pasar lo que podríais ver en una red generadora de imágenes, GAN. Si, por un lado, en el dataset le introduces pósters como estos, aquí hay muy pocos de los que se introdujeron, normalmente son miles de imágenes, ¿no? Y esto es como los primeros resultados del entrenamiento, ¿no? No sé si, bueno, como aún tengo 7 minutos, una red adversaria, GAN, tiene un sistema de producción muy curiosa y muy interesante de descubrir, que es que en el fondo son dos redes neuronales que discuten. Es como si jugaran al juego de frío y calor, ¿sí? Una la entrenas con aquello que quieras que haga. Por ejemplo, quieres que hagan gafas, imágenes de gafas. La entrenas con muchas gafas hasta que entiende que es una imagen de gafa. Y la otra empieza a hacer una imagen. La primera imagen que hace es puro ruido, es puntitos. Y la otra dice, pues vas mal, esto no se parece nada en una gafa. Y a medida que va generando imágenes, la red aprende a generar eso. Entonces lo que estáis viendo aquí es esto, es un momento de este proceso. Aquí está empezando a hacer pósters. Bueno, pues se va perfeccionando y va haciendo cada... Y al final nos salían cosas así, ¿por qué? Porque la dataset era muy heterogéneo, ¿no? Normalmente lo que se hace son datasets más, para este tipo de redes, más homogéneos, pero si le propones imágenes muy heterogéneas, genera cosas así que a nosotros nos interesan más por otra vez, porque no son imitativas, sino que son propositivas. Bueno, esto era una primera opción, pero al final la descartamos, entre otras cosas, porque no teníamos suficientes pósters de películas, ¿no? Nos quedaba habían demasiados pósters de diseño estándar, digamos, bueno, no sé cómo decirlo, genérico, y queríamos algo más específico. Así que cambiamos de idea y lo que hicimos es usar esta película. Bueno, estos son fragmentos de esta película. Esta es una película que se llama Regen, de Joris Ivens, de principio del siglo XX, una película muda, muy bonita, experimental, que son filmaciones de la ciudad mientras llueve, ¿no? En los que nos gusta el cine experimental, nos gustan este tipo de películas. Entonces lo que hicimos es sacar los fotogramas de las escenas en las que aparecía la lluvia, de alguna forma cogiendo prestado la literalidad del título del festival, que es RAIN, ¿no? Que de hecho es un acrónimo, pero que se puede leer también como lluvia, ¿no? Entonces, claro, una película es un inmenso dataset. Cada fotograma puede ser una imagen para alimentar la red.
con esto generamos estos fotogramas que veis aquí y generamos también, escribiendo el título del festival con muchísimos tipos de tipografías, y generamos también la tipografía del festival. Y esto es el cartel y esta era la carátula. Las imágenes que veis detrás son fotogramas inventados por la inteligencia artificial con el entrenamiento de los fotogramas de la película de Reagan. ¿Sí? Bueno, esto tiene sonido y tal, ¿no? El sonido aquí no está hecho en inteligencia artificial, que se podría. Bueno, y esto es todo. Para terminar, simplemente os quería leer una de las cosas que escribimos en este primer libreto que escribimos cuando hicimos la primera investigación y que yo creo que sigue siendo plenamente vigente, como mínimo dentro de nuestra práctica artística, ¿no? Que dice así: si las máquinas aprenden y lo hacen en este contexto, es necesario reivindicar el mal alumno, todo aquello que escapa de la norma. Si el mundo de la inteligencia artificial utiliza la metáfora del aprendizaje, es necesario pensar en una pedagogía crítica. Si la intención es que la inteligencia artificial replique a la de los seres humanos a escalas inhumanas, es necesario reivindicar una inteligencia artificial no mimética que provoque relaciones e imágenes inesperadas. Si la cultura visual actual se está expandiendo en su vertiente invisible, aquella en que las máquinas generan imágenes que solo verán otras máquinas, es necesario plantearse cómo las podemos encarnar. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, pasamos a las preguntas, que seguro que hay muchas. No me lo puedo creer. Gracias. Muchas gracias por una presentación muy estimulante. Tengo una pregunta un poco en función de los proyectos que presentas, que me quedé pensando en otra pregunta que hizo alguien antes, respecto al legado mediático que tienen lógicamente con tecnologías de cine, fotografía y otro tipo de medios que informan de alguna forma su relación con nuevas tecnologías. Y me preguntaba si consideras que este momento, digamos, de experimentación fluida tiene caducidad o va a terminar en la medida en la que los modelos son incorporados, por ejemplo, en plataformas, ¿no? Entonces, en el momento en el que muchas de estas técnicas se vuelven como un plugin de Photoshop o esa parte, esa ventana, digamos, en el que todavía las tecnologías necesitan un poco de intervenciones manuales y esa imperfección donde tú ves las fisuras, se va cerrando hasta que un poco desaparece. Pero no sé si compartes esa visión o si crees que es un momento, o sea, que la fisura puede seguir avanzando por su propio camino. Es decir, es una manera muy larga de preguntar si consideras que hay una ruta alternativa, digamos, al desarrollo corporativo de las tecnologías de inteligencia artificial. No, bueno, primero debo decir que en general, cuando tengo que imaginar lo que sucederá, supongo que te pasa a ti lo mismo con la inteligencia artificial en los próximos años, solo tengo dudas, o sea, tengo muy pocas certezas, porque constantemente me veo como cuestionado por cualquier otra noticia, avance, y se me hace muy difícil hacer ninguna predicción. Pero aún así sí que te diría que estoy de acuerdo o sea, sí que pienso que evidentemente con la irrupción de estas nuevas redes neuronales abiertas, cerradas, pero con acceso a través de plataformas, sí que están haciendo cada vez más estrecho el ámbito de experimentación con estas herramientas. Lo creo totalmente. O sea, aún así sí que pienso, bueno, sobre todo yo creo que esto tiene que ver con que cada vez son más lo que nosotros llamamos, no sé si es correcta la palabra, pero son cada vez más generalistas estas redes. O sea, son DALL-E, GPT-3,
Nosotros ahora estamos GPT-4, ¿no? Con GPT-2, el otro día hicimos también un experimento y era los alumnos, bueno, de una escuela tal, son revolucionarios y lo hicimos en GPT-3, GPT-4 y GPT-2. GPT-2 entrenado con textos científicos que habíamos usado. GPT-4 incluso reconocía a la escuela y decía, son alumnos revolucionarios que proponen nuevos diseños que van a cambiar el tal. El GPT-3 era más o menos y GPT-2 era, los alumnos de tal son revolucionarios que van a quemar las calles, no sé qué, y era fantástico, ¿sabes? Era el texto, el mejor de los tres textos. Claro, el generalismo de este tipo de redes lo que hace es aplanar, digamos, la creatividad, hace resultados que se parecen más bien a un trabajo de instituto que a una genialidad, porque seguramente estadísticamente nuestros datasets son más bien planos que geniales, ¿no? Si usamos todos los textos de los humanos, digamos, ¿no? Pero dicho esto, sí que creo que la fisura sigue existiendo si no nos creemos, o tampoco ahora hacerlo así como tan conspiranoico, sino simplemente si no hacemos caso a las propuestas que nos hace la industria. Por ejemplo, en inteligencia artificial nos dicen, la inteligencia artificial, bueno, tú lo sabrás mejor que yo, pero solo funciona si los datasets son inmensos. Bueno, solo funciona de una manera, pero y si los entrenamos con datasets pequeños, hace otras cosas. Pues nosotros lo que hacemos, pues que no, se tiene que entrenar con millones de imágenes, pues nosotros las entrenamos con miles, y a ver qué pasa. Pues entonces yo creo que es un poco como no creerse tampoco un poco lo que nos quieren, digamos, hacer creer que se tiene que hacer, ¿no? Se puede hacer de muchas formas. Era solo más que nada un comentario, porque está muy bien, tal como lo has planteado y también como Daniel lo había planteado ahora, y es esa salvedad entre cuando decimos quién estrena sus modelos. En realidad, todos los que estamos aquí estamos estrenando modelos siempre, llevamos mucho tiempo trabajando. Sí. De hecho, antes y sobre todo cuando estás ahí buscando software pirata y demás, te tenías que pasar 10 minutos diciendo dónde hay un semáforo, o sea, casi todo el mundo está estrenando modelos. Lo que pasa es que estamos engordando una gran maquinaria que evidentemente estamos trabajando. Eso es uno de los axiomas del poscapitalismo, ¿no? El estar trabajando, lo que ahí no entendemos tanto cuál es el valor económico y cuál es el rédito y cuál es la compensación. Por eso es muy interesante cuando había alguna pregunta sobre el valor y qué estamos haciendo cuando nosotros estrenamos un modelo. Imagínate que pueda ser un modelo que no tiene por qué ser de uno solo. Por eso yo creo que es muy importante entender a veces la nueva función que puedan tener instituciones como esta, porque aquí se puede venir a generar algo de forma colectiva que cada vez va a ser más difícil y más complejo. Y en ese sentido es muy interesante que tú puedes estrenar un modelo y se pueden estrenar modelos que cada vez son más singulares, se pueden ser singulares y en esa excepcionalidad yo creo que es precisamente donde tenemos gran parte de las respuestas que lo corporativo, que trabaja bajo demanda y bajo una demanda con una funcionalidad económica inmediata, yo creo que es interesante tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Sí, sí. Perdón por él. No, pero estoy totalmente de acuerdo. O sea, y además, bueno, claro, aquí no hay tiempo para explicar todo esto, pero nosotros evidentemente nos interesa mucho también desvelar un poco la carga laboral que significan todas estas tecnologías. Antes ha salido también lo de Amazon Torque, ¿no? que es que parece casi sarcasmo. Se llama Amazon Torque porque juega con el autómata de Von Kempel, que era un autómata que sabía jugar al ajedrez teóricamente en el siglo XVIII, creo que es, ¿no? Y que en el fondo después se descubrió evidentemente que era simplemente una persona escondida que estaba moviendo, ¿no? Entonces, Amazon Torque coge esto para decir, bueno, es que detrás de la inteligencia artificial tengo aquí millones de personas precarizadas haciendo su trabajo. Parece que nos esté aquí como, bueno, en fin, a mí me parece puro sarcasmo casi, ¿no? ¿Quién más? Sí, yo quería preguntaros cómo manejáis los permisos de copyright de las imágenes que usáis y de qué forma os está afectando toda la discusión sobre copyright, sobre las imágenes que generáis. Claro,
como nosotros generamos nuestras y entrenamos nuestras propias, podemos entrenarlas con imágenes en dominio público y así. Pero igualmente, de todas las que has visto, por ejemplo, las ilustraciones eran todas en dominio público, bueno, todo esto lo que había. La del cine también, bueno, había una copia en dominio, pero igualmente ahí hay una discusión, bueno, que es interesante, ¿no? Que es la discusión de la copia, digamos, y de la autoría y la crisis de la autoría en el mundo del arte, que no, claro, que no viene además de la inteligencia artificial, que esto ya viene de muy lejos, ¿no? La crisis de la autoría. La otra cosa muy diferente es lo que hacen grandes empresas con DALL-E y estas cosas, que ahí es puro extractivismo sin recompensa y sin permiso, digamos, ¿no? Que esto ya es simplemente robo del trabajo de todos, gratuito, ¿no? Yo creo que hay como... Y por eso también está bien uno de los lemas, que era evaluar, ¿no? Que decías tú, evaluar qué impacto tienen estas herramientas en la proliferación, digamos, para decir una forma, del dominio público, ¿no? Yo creo que ahí está bien. Pero bueno, después se abre también la discusión de la autoría, que yo creo que no es solo de inteligencia artificial, sino vamos aquí a... de la historia del arte, no sé si... Bueno, me ha interesado mucho esto que habéis dicho y me han dado ganas de probar también en mi casa y tal, pero claro, bueno, mi cerebro dice que necesito un poco de programación, no sé, ¿es obligatorio? O sea, o es Sí. más fácil que No, eso? mira, vas a preguntar a la persona perfecta, porque en el estudio somos 5, y yo vengo de Bellas Artes, de hecho. Bueno, estudié un año en EINA y no soy programador. En el estudio hay 2 que son, uno que es ingeniero informático y otro que estudió también Bellas Artes y después se especializó en programación, y que son los que programan básicamente. Y la mayoría de estas redes están en Python. Entonces, hay maneras de introducirse. Nosotros lo que hacemos es, bueno, ellos que conocen bien este lenguaje, pues las programan, estos y otros, porque no siempre es Python, y después hacen una serie de scripts para que nosotros las podamos usar dentro del código sin tener que tocar todo el código de Python y volvernos locos. Pero después hay herramientas por ejemplo, está de Google, pero bueno, Google Colab, que a través de Google Colab puedes encontrar muchas redes con el código abierto que puedes consultar e ir aprendiendo poco a poco cómo funcionan, las puedes usar, incluso las puedes entrenar, aunque sea un poco lento en Colab, porque claro, necesitas muchas horas, pero con conocimiento, o sea, sin ser programador, está mal que lo diga yo porque yo no lo hago, sí, pero por experiencia, por lo que veo y por lo que me enseñan, sin ser programador, con un poco más de conocimiento de código de Python, y así puedes llegar a hacer cosas. Y además, con un ordenador con una buena tarjeta gráfica, eso, si te gustan los videojuegos, lo tienes, digamos, se puede hacer, o sea, no es imposible. Otra cosa es hacer un GPT-4, ahí sí que no llega, necesitarías toda una WOSC llena pero hacer cosas como lo que hacemos nosotros, sí, nosotros tenemos dos ordenadores con tarjetas gráficas potentes y ya está. Y luego con el programa, lo podéis pasar a, o sea, la inteligencia artificial que habéis educado, bueno, no sí. sé, ahora no me viene a Sí, parar, sí, entrenado, sí. sí. La podéis ligar en Photoshop o cualquier aplicación para, por ejemplo, el vídeo ese que se van señalando, no sé, personas, no sé qué, y luego hay una versión que no pone ni el texto y solo son los colores. ¿Eso es también una inteligencia artificial o esto lo escogéis vosotros? Sí, es la misma inteligencia artificial, pero retocada por nosotros para que desaparezcan las etiquetas. Ahí, por ejemplo, jugamos en entrenarla desde cero, entrenarla con los conceptos que ya tenía, cambiar el nombre de los conceptos, es decir, con el entrenamiento, no sé, ponerle otros conceptos. Había, por ejemplo, una que decíamos que simplemente están cambiados los conceptos de persona y, bueno, de todos una lista, de forma aleatoria, como un ejercicio surrealista o dadaísta, por conceptos, por ejemplo, la lista de palabras que tenía el gobierno americano para detectar posibles amenazas terroristas. Entonces la gente se llamaba bomba, el otro se llamaba no sé qué. Todas estas cosas se pueden hacer con un poco de conocimiento de Python o de otros códigos,
pero claro, si no eres programador, pues bueno, te va a costar un poco más. Pero lo que me dicen mis programadores y lo que he ido viendo es que, por ejemplo, emplazar con Colab puede ser una buena herramienta, porque Colab hay ya mucha gente que sube ahí entrenamientos hechos y con los que puedes jugar y puedes desglosar el código y empezar a ver cómo funciona. A partir de aquí te vas complicando un poco la cosa. O si no, hacerte muy amigo de un programador. ¿Alguien más? Bueno, primero me parecieron increíbles los proyectos y yo creo que aquí más de uno quiere como empezar a usar estos, pero no sabe cómo meterla en su proceso creativo. Digamos, a ustedes les llegan con un tema de quiero esto, ¿cómo pasan de ese brief a empezar a usarlo, la inteligencia artificial, o cómo es ese proceso creativo por el que ustedes pasan para decir, ah, bueno, podemos usar inteligencia artificial en esto, o cómo es? Claro, en los que has visto, en los que he puesto, la mayoría ya, digamos que era como, para decirlo de una forma, un requisito, porque ya venían a buscarnos sabiendo que usábamos estas herramientas, así que no había tanto la cuestión de vamos a usar estas herramientas o no, sino era en plan, ¿cómo vamos a usarlas para este proyecto, ¿no? Nosotros trabajamos en grupo, somos 5 personas, como tenemos varios proyectos a la vez, pues lo que hacemos siempre es un poco lluvia de ideas, y una vez hay una idea, hay 1 o 2 personas que capitalizan, digamos, el proyecto y lo llevan adelante. Pero cómo va surgiendo, no sé si te estoy respondiendo del todo. Es simplemente, claro, primero que con los años, porque empezamos desde hace ya unos cuantos años, cuando aún no había el boom de la inteligencia artificial, tenemos un panorama y una perspectiva de diferentes herramientas bastante amplio que nos permite pensar, ah, pues mira, esta, otra, no sé qué, tal, ¿no? Entonces, más rápidamente. Después hay un proceso de experimentación, de ir probando y después, bueno, ir testeando resultados y tirar para adelante y para atrás. Debo decir que para el tipo de entrenamientos que nosotros hacemos, no es muy lenta. O sea, para el tipo de... Porque a veces también esta idea de, hostia, inteligencia artificial o entreno, ¿cuántos días va a necesitar la máquina entrenando? ¿Cuántos para generar? Algunos, los que han tardado más, igual tardaban algunas semanas en entrenarse, pero hay algunos que con un día o con una noche están entrenados. Así que es relativamente rápido. También hay otra cosa que nosotros, según cómo que sea un poco lento a veces, también nos gusta, ¿no? Porque esa cosa que nosotros decimos que es como usar la inteligencia artificial como de una forma artesanal o como si fueran artes aplicadas, como si fuera cerámica o lo que sea, o como si fuera el revelado de una fotografía, ¿no? Porque de pronto es traerlo a una escala humana que a nosotros nos apetece. Esa latencia de una foto que se descubre después del revelado y viene la sorpresa, a veces la descubrimos también en inteligencia artificial. Cuando acabamos el entrenamiento y es en plan, a ver qué ha salido, y hostia, ¿no? Y nos parece bonito, ¿no? Es como una posibilidad también de encarnarlas, ¿no? Un poco. ¿Alguien más? Entiendo que alternáis la investigación simplemente libre y porque os apetece con los encargos de diseño, ¿correcto? Sí, totalmente. De hecho, nosotros antes de empezar con inteligencia artificial trabajamos sobre todo en el ámbito del diseño audiovisual y así, aunque veníamos un poco de las artes visuales y también del cine experimental. Y hacíamos proyectos propios, pero muy, muy pocos, 1 o 2 al año o así. Y con el tiempo, sobre todo al descubrir y al hacer el mal alumno, entrar en BSN Producción, empezamos a hacer cada vez más proyectos propios y ahora es un poco 50-50 y se retroalimentan. Y también, evidentemente, tenemos nuestras propias investigaciones, digamos, que no tienen que venir con encargos o convocatorias, pero cada vez nos queda menos tiempo para... ¿Proyectos propios luego qué canal de difusión encuentran? ¿Cómo Los propios casi siempre son eso, convocatorias de arte o para exposiciones, sí, para exposiciones, museos, festivales, sí, más o menos.